Imagina a un hombre que sube una montaña, cada paso alejándolo más del ruido del mundo. En el silencio absoluto descubre algo inquietante. Su mente sigue hablando, exigiendo, juzgando. Este hombre podría ser un monje budista en un monasterio remoto, un sabio taoísta meditando junto a un río, o un místico sufí bailando hasta el éxtasis. Independientemente de la tradición, todos comparten un mismo desafío. El ego, esa voz interior que encadena la conciencia en una ilusión de separación. Pero, ¿y si hubiera una técnica, una práctica secreta, transmitida solo a los iniciados, capaz de disolver ese velo y permitir una experiencia directa del infinito? A lo largo de la historia, los grandes sabios no solo reconocieron la tiranía del ego, sino que también descubrieron formas de trascender sus limitaciones. ¿Qué sabían ellos que la mayoría de nosotros ignora? ¿Será que el secreto de la verdadera libertad espiritual fue ocultado intencionalmente a los ojos del mundo? En este video, exploraremos una técnica poderosa y ancestral utilizada por místicos y filósofos para disolver las ataduras del ego y acceder a un estado de conciencia expandida. Nos sumergiremos en textos antiguos, desvelaremos las enseñanzas ocultas tras las palabras, y finalmente, llevaremos este conocimiento a la práctica, de manera que puedas aplicarlo en tu propio camino. Prepárate para un viaje al corazón de lo desconocido. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción de la realidad para siempre. Desde los albores de la civilización, los seres humanos han luchado con una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos, más allá de las máscaras que usamos? Los sabios de las más diversas tradiciones espirituales percibieron que la mente común, enredada en sus propios pensamientos, construye una identidad ilusoria, el ego, que oscurece la percepción de la verdad última. En los Vedas de la India, textos sagrados con más de 3000 años, los rishis, sabios védicos, describían el concepto de ahamkara, la fábrica del yo, un mecanismo interno que hace que la conciencia se identifique con los roles y etiquetas del mundo. Según ellos, quien se aferra a esa identidad vive aprisionado en la maya, la gran ilusión. En el budismo, Siddhartha Gautama enseñaba que el sufrimiento humano nace del apego al yo. El ego es como un reflejo en la superficie de un lago. Parece real, pero desaparece cuando el agua se calma. La disolución de esa ilusión era el camino hacia el nirvana, la liberación final. Los antiguos filósofos griegos también exploraron esta cuestión. Platón, en su famoso mito de la caverna, describió a la humanidad como prisionera de sombras proyectadas en la pared, confundiéndolas con la realidad. La liberación exigía un viaje interior que llevaba al verdadero conocimiento. Algo que los estoicos y neoplatónicos también buscaron al desarrollar prácticas de desapego del yo ilusorio. En el sufismo, la corriente mística del Islam, los derviches practicaban la fana, el estado de aniquilación del ego. A través de la danza, la recitación de mantras y la contemplación, buscaban disolverse en la presencia divina, como una gota de agua que se funde en el océano. ¿Qué tienen en común todas estas tradiciones? La comprensión de que el ego no es lo que realmente somos. Es una construcción transitoria, una máscara que usamos para interactuar con el mundo. Pero cuando nos apegamos a él como si fuera nuestra esencia, nos convertimos en prisioneros de sus exigencias. Orgullo, miedo, deseo de control y búsqueda constante de validación. Los maestros espirituales de todas las épocas descubrieron técnicas para romper esa ilusión y acceder a un estado de conciencia pura, donde el yo desaparece y solo queda el silencio infinito. Estas prácticas eran enseñadas solo a los discípulos más preparados, pues exigían una transformación radical en la manera de percibir la existencia. Ahora que comprendemos el contexto histórico y filosófico, es hora de sumergirnos en el verdadero secreto. La técnica que estos sabios utilizaban para trascender el ego y tocar el infinito. Los sabios sabían que intentar destruir el ego por la fuerza era una batalla perdida. El ego no es un enemigo que pueda eliminarse con ataques directos. Cuanto más se lucha contra él, más resiste y se fortalece. La verdadera trascendencia ocurre cuando se percibe que el ego es una ilusión, un reflejo de la mente condicionada. La técnica utilizada por los maestros espirituales para disolver esa ilusión puede resumirse en una práctica profunda y transformadora: la autoobservación desidentificada. Imagina que estás dentro de una caverna y todo lo que ves son sombras proyectadas en la pared. Nunca has cuestionado esas sombras, parecen ser la única realidad. Pero un día,
Percibes algo diferente, una rendija de luz detrás de ti. Al girarte, descubres que hay una salida hacia afuera de la caverna, un mundo mucho más grande más allá de las sombras. El ego es como esas sombras, y la autoobservación es el acto de girarse para percibir la luz. Pero ¿cómo se hace esto? La práctica comienza con la comprensión de una verdad simple y profunda. Tú no eres tu mente, no eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Eres la conciencia que observa todo eso. Esta distinción puede parecer abstracta, pero los maestros desarrollaron un método concreto para experimentarla. En diversas tradiciones, esta técnica fue enseñada bajo diferentes nombres, pero el principio central permanece igual. Detente y observa la mente. En cualquier momento del día, cierra los ojos por unos instantes y simplemente percibe el flujo de pensamientos que surgen. No intentes cambiarlos, no intentes detenerlos. Solo obsérvalos, desidentifícate de los pensamientos. En lugar de decir estoy ansioso o estoy irritado, intenta reformular, hay ansiedad presente, hay irritación ocurriendo. Este pequeño cambio lingüístico es poderoso, pues crea una distancia entre tú y la emoción. Descubre al observador. ¿Quién es? ¿Aquel que está percibiendo esos pensamientos? ¿Hay un espacio silencioso detrás de ellos? Ese espacio eres tú, la conciencia pura. Permanece en el testigo. Siempre que lleguen pensamientos y emociones, pregúntate, ¿quién está percibiendo esto? Al mantener esta pregunta viva dentro de ti, el enfoque se desplaza del ego a la conciencia. Los sabios afirmaban que con el tiempo, esta práctica disolvía gradualmente la ilusión del yo separado. El ego dejaba de ser un tirano y se convertía en una herramienta, útil para navegar en el mundo, pero sin el poder de definir quiénes somos realmente. El espejo y el polvo. El ego es como polvo acumulado en un espejo. Si nunca limpiamos el espejo, creemos que el polvo es parte de él, pero cuando comenzamos a removerlo, percibimos el reflejo puro debajo. La autoobservación es el acto de limpiar ese polvo. El cielo y las nubes. Los pensamientos y emociones son como nubes pasajeras en el cielo. El error del ego es creer que él es las nubes, pero en realidad somos el cielo, vasto, silencioso e intacto por las tormentas pasajeras. Ahora que comprendemos los fundamentos de la práctica, en la siguiente sección exploraremos la segunda parte de la técnica, profundizando en los matices de la disolución del ego y revelando los misterios que conocían los iniciados. Ahora que comprendemos el principio fundamental de la autoobservación, es hora de profundizar en los misterios de esta práctica. ¿Qué sucede cuando persistimos en esta técnica? ¿Cuáles son los obstáculos que surgen? Y más importante aún, ¿cómo saber si estamos realmente trascendiendo el ego o simplemente creando una nueva identidad espiritual para él? Los sabios advertían que uno de los mayores peligros al intentar trascender el ego es la trampa del ego espiritual. Muchos practicantes, al percibir los primeros vislumbres de la conciencia pura, comienzan a identificarse con esa nueva experiencia. Se dicen a sí mismos, ahora estoy iluminado, soy más consciente que los demás, estoy más allá de la mente común. Pero esta percepción es solo una nueva capa del ego, más sutil y peligrosa. La verdadera señal de trascendencia no es sentirse especial o superior, sino un profundo desapego de las identidades y etiquetas. Los maestros decían que cuanto más cerca está alguien de la verdad, menos necesidad siente de proclamarse despierto. Si observar el ego es el primer paso, el siguiente es entregarse completamente al momento presente. Esta rendición significa soltar todo intento de control y permitir que la vida fluya sin la necesidad de una identidad fija. Aquí tienes un ejercicio avanzado para esta fase. Entra en el estado de observación total. Después de practicar la autoobservación por algún tiempo, profundiza el ejercicio. En lugar de solo observar los pensamientos, observa también la propia necesidad de observarlos. ¿Hay alguien intentando estar consciente? Suelta incluso al observador. El último truco del ego es esconderse en el papel de testigo. Pero, ¿quién es el que está atestiguando al testigo? Cuando surge esta pregunta, hay un colapso momentáneo de la mente racional. En ese instante, algo sutil ocurre. Emerge un silencio absoluto. Este es el vislumbre del estado más allá del ego. Experimenta el vacío sin miedo. Cuando se toca este silencio, muchas personas sienten un breve momento de miedo, como si estuvieran perdiendo algo. Este miedo es el ego resistiendo, pues percibe que está siendo disuelto. Pero lo que surge después es algo indescriptible.
Una sensación de totalidad, un estado de presencia pura, sin necesidad de un yo que controle o interfiera. Diferentes tradiciones desarrollaron formas específicas para llevar a los discípulos a esta experiencia directa. Los zen budistas utilizaban los koans, paradojas que desafiaban la mente lógica, forzando al practicante a un estado más allá del pensamiento. Preguntas como, ¿cuál era tu rostro antes de que tus padres nacieran?, llevaban a un colapso del razonamiento y a la realización de la conciencia pura. Los taoístas practicaban el no hacer, wu-wei, un estado de acción sin esfuerzo, sin un ego que reclame autoría. Cuanto menos intentaban controlar la experiencia, más alineados estaban con la armonía del universo. Los maestros sufíes usaban la danza y el canto para disolver la individualidad y llevar a los discípulos al éxtasis divino. Enseñaban que la identidad personal es solo una gota dentro del océano de la existencia. Al practicar consistentemente la observación y la rendición, algo comienza a cambiar. El sufrimiento psicológico disminuye. Las preocupaciones, miedos y deseos pierden fuerza porque ya no hay un yo rígido que necesite ser defendido o satisfecho. La percepción de la realidad se vuelve más clara. El mundo deja de ser filtrado por las lentes de las expectativas personales. Todo es visto como realmente es, sin proyecciones o distorsiones. La vida fluye con más naturalidad. Sin la interferencia del ego, las decisiones se toman de forma intuitiva, sin ansiedad o vacilación. El amor y la compasión emergen espontáneamente. Sin un yo separado, la barrera entre yo y otro desaparece. Surge una conexión natural con todos los seres. Pero lo más impresionante es que paradójicamente al disolverse, el ego no desaparece completamente. Simplemente asume su verdadero lugar como un instrumento de la conciencia. En lugar de ser un maestro tiránico, se convierte en un sirviente útil. Ahora que hemos desvelado la esencia de esta técnica, es hora de aplicarla en la práctica. En la siguiente sección, exploraremos cómo llevar estas enseñanzas al día a día, transformando la teoría en una experiencia real y palpable. Conocer el camino no es lo mismo que recorrerlo. La trascendencia del ego no ocurre solo por comprender la teoría. Es una experiencia que debe vivirse, repetirse y profundizarse. Los sabios no se convirtieron en maestros solo por contemplar conceptos filosóficos, sino porque aplicaron estas prácticas todos los días hasta que la separación entre practicante y práctica desapareció. Ahora exploraremos ejercicios concretos que puedes incorporar en tu vida cotidiana para disolver las ataduras del ego y acceder a un estado de presencia pura. Este es el fundamento de todas las prácticas, entrenarse para observar sin identificarse. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Permite que los pensamientos vengan y vayan, sin intentar controlarlos. Pregúntate, ¿quién está observando estos pensamientos? No intentes responder con palabras. Simplemente percibe que hay algo más allá del flujo mental, un silencio que siempre ha estado presente. Con el tiempo percibirás que ese algo es tu verdadera esencia y que el ego es solo un fenómeno pasajero de la mente. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la India, enseñaba una técnica simple y poderosa: cuestionar la propia identidad hasta que todas las respuestas del ego se disolvieran. Cada vez que surja un pensamiento, deseo o miedo, pregúntate, ¿quién está pensando esto? ¿Quién siente este deseo? No aceptes respuestas intelectuales como soy fulano de tal o soy un ser humano. Sigue profundizando la pregunta hasta llegar al silencio absoluto. Este ejercicio, si se hace con sinceridad, puede llevarte a una experiencia directa de la conciencia pura, más allá del ego. El ego se fortalece al reclamar autoría sobre cada acción. Para disolverlo, practica lo siguiente. Al realizar tareas cotidianas, caminar, lavar platos, escribir, intenta hacerlas sin pensar en ti mismo como el autor. En lugar de yo estoy lavando los platos, simplemente siente los movimientos ocurriendo. En lugar de yo estoy respirando, percibe que la respiración ocurre por sí sola. Con el tiempo, esta práctica revela que la vida fluye por sí misma, sin necesidad de un ego que controle cada detalle. Muchos sabios decían que la muerte del ego es similar a una pequeña muerte. Para experimentarla, haz este ejercicio. Cierra los ojos e imagina que tu identidad, tu historia personal y tu nombre desaparecen. Imagina que no tienes pasado, no tienes futuro, ninguna posesión, ninguna preocupación. Solo existe el momento presente. ¿Qué queda?
Este ejercicio, cuando se practica regularmente, disuelve la rigidez de la identidad y abre espacio para un estado de paz y libertad. Trascender el ego no es un proceso lineal. Surgirán algunas dificultades. El miedo a la disolución. El ego teme desaparecer y puede generar resistencia. Si esto ocurre, simplemente observa el miedo sin identificarte con él. La ilusión del progreso. El ego puede crear una identidad de practicante avanzado y alimentar el orgullo espiritual. Estate atento a esto. La vuelta a los viejos patrones. El ego puede intentar retomar el control. Si lo percibes, simplemente vuelve a la práctica, sin juicio. Si se aplican consistentemente, estas técnicas traerán cambios profundos. Paz mental. La mente se vuelve más silenciosa y menos reactiva. Claridad interior. Las decisiones dejan de basarse en miedos o deseos egoicos. Libertad emocional. Experimentas emociones sin ser dominado por ellas. Conexión con el todo. El sentido de separación se disuelve y surge un amor incondicional por todo y todos. La trascendencia del ego no significa convertirse en un ser etéreo y distante del mundo, sino vivir con más ligereza, espontaneidad y autenticidad. Ahora que hemos explorado las prácticas, solo falta una última pieza para cerrar este viaje, la conclusión final, que une todo el conocimiento y deja una reflexión poderosa. La trascendencia del ego no es un destino lejano, sino un viaje continuo. Los sabios descubrieron que la verdadera libertad no viene de destruir el ego, sino de verlo por lo que realmente es, una ilusión pasajera, un juego de la mente. No necesitas esperar años de meditación para comenzar a experimentar esta libertad. En cada instante, en cada pensamiento observado, en cada acción realizada sin la necesidad de reafirmar un yo, ya estás disolviendo las ataduras que encadenan tu conciencia. A los antiguos maestros les gustaba dejar a sus discípulos con un enigma final, una pregunta que no puede responderse con palabras, sino solo comprenderse con la experiencia directa. Así que te dejo con esta pregunta. Si no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu historia, entonces, ¿quién eres? No intentes responder ahora. Lleva esta pregunta contigo en tu día a día. Observa cómo la mente intenta encontrar una respuesta, cómo el ego resiste, cómo surge la identificación. Y entonces en algún momento, en el silencio entre un pensamiento y otro, algo puede ocurrir. Tal vez percibas que nunca hubo nada que trascender, que la conciencia que busca liberarse ya es libre. Si este conocimiento resonó contigo, experimenta las técnicas que hemos revelado. No creas ciegamente, prueba, practica, observa los efectos. Y si quieres profundizar en este viaje, sigue explorando las enseñanzas de los sabios que vinieron antes que nosotros. Si este video te ha aportado valor, dale like, compártelo y deja un comentario sobre tu experiencia con estas prácticas. El camino espiritual no se recorre solo. Juntos formamos una red de buscadores que se apoyan e inspiran. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Todo lo que necesitas hacer es mirar,